Feliz sábado. It's good to see you all here. Es bueno veros a todos aquí And some more faces. That's nice. y también ver más caras, es aún más bonito. Today I'm going to present what I think a very important message. El tema que he escogido para esta mañana es un mensaje bastante importante. And of course it's not that I think that, the other messages I share I also think are important, but this has a particular importance. No es que los mensajes que he dado hasta ahora no son importantes, sino que esto tiene una importancia un poco más peculiar. And I think it could be challenging for some of you. Probablemente va a ser un poco desafiante para algunos. But I just want to have one more prayer before we start. Así que por ello quiero que tengamos una oración más antes de So you empezar. can just bow your heads with me. Así que os voy a pedir que así sentados solamente inclinar vuestros rostros. Dear Father in heaven, Querido Padre en el cielo, I pray for your Spirit to be in this room. te pido que el Espíritu Santo esté en esta aula Please take away all evil forces. y que todas fuerzas malignas sean apartadas Pray that Christ may be lifted up y que Cristo pueda ser levantado and that you may speak through me as well as my translator. y que tú hables a través de mí y a través de mi traductor That you may speak to all our hearts. y que hables a todos nuestros corazones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So, it was a young banker who was driving a BMW. Un joven banquero estaba conduciendo su BMW And it was the time of the year as now, it was winter. y era un tiempo como ahora, con invierno. Was driving in the mountains. Y estaba conduciendo por una zona de montaña. And for those of you who have been driving now, and as I know here in Spain, you don't have winter tires, so it's even more slippery. Y tal como nos ha pasado hoy, aquí en España parece que la gente no está muy preparada para la nieve con cadenas y demás. So, and this BMW, after a while, he was coming to a big curve, Y este BMW en un cierto momento se aproximó a una curva peligrosa and he slid out of the curve y se salió de la curva toward a steep. hacia un lugar bastante abrupto, sí. And a trucker was coming behind him, so he saw what was happening. Y un señor que iba con su camioneta iba detrás y vio todo lo que pasó. And this driver, he just managed to get the seatbelt off and get out of the door as it was still sliding a little bit toward the steep. Y mientras el BMW se acercaba peligrosamente hacia esa zona peligrosa, el conductor consigue arrancarse el cinturón de seguridad y salir por la ventana. But then his arm was stuck. Pero se le atascó el brazo. So he lost his arm and the car fell down the steep, but he was fine. Y os podéis imaginar el dolor cuando consiguió salir del coche y cómo tenía el brazo destrozado, pero consiguió salir. Except the arm, of course, Pero el brazo fue arrancado en which él. is pretty serious. Y eso era bien fuerte. And Imaginaos el dolor. he was standing there and shouting, "Oh no, my BMW!" Y él ahí estaba llorando y gritando, ¿qué le pasó a mi BMW? Se perdió. My BMW! Mi BMW, mi BMW. And the trucker, he pointed at his shoulder and said, "You have bigger problems than that, sir." Sí, y el señor que estaba ahí con la camioneta paró y le dijo, ¿tú no ves que tienes un problema bien grave aquí con tu brazo? And then he looked at it and then he said, "Oh, my Rolex, my Rolex." Brazo dijo, oh, mi Rolex también se fue. So, the influence of this world can easily take our focus. Así que es muy fácil ver que muchas veces la influencia del mundo en el que vivimos nos desenfoca la vista. And it causes many people to live for the wrong things. Y hace que mucha gente se encuentre viviendo para cosas equivocadas. So we have to ask ourselves, what is important in life? Así que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo importante en la vida?
some are more afraid that their things will get lost than for their own soul. Hay mucha gente que se preocupa más por perder las cosas que por perder su propia alma. And the Bible says that we live in the midst of a great controversy between good and evil. Y la Biblia nos avisa de que estamos viviendo en medio de una gran confrontación entre lo bueno y lo malo. And the book of Revelation tells us that before it was directed toward Christ, Y tal como lo encontramos escrito en el libro de Apocalipsis, sabemos que esta guerra primero fue enfocada hacia Cristo. but Christ conquers Satan on the cross. Pero Cristo pudo vencer a Satanás en la cruz. Amen. Amén. And but that means also that now he's still fighting with Christ, but the center is us, God's people. Y aunque Satanás nunca dejó de pelearle a Cristo, ahora el centro de batalla somos nosotros. And it says in Revelation 12, verse 17, Y así lo encontramos en Apocalipsis 12:17. and a dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. El dragón furioso contra la mujer se fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. When the great controversy started in heaven, Cuando la gran controversia comenzó en el cielo, until this very day, y hasta este mismo momento, it has been surrounded the question, la pregunta siempre ha sido rodeado who do you worship? la pregunta ¿a quién estás adorando? And the ultimate question will be, who is sitting on your throne? Y también podríamos reformularlo de otra forma, ¿quién está gobernando en tu trono? And the title of this sermon today is An Undivided Throne. Y de ahí surge el título de esta mañana, de la presentación de esta mañana, que es En un trono que no está dividido. Yeah, it's not divided. It can only one person can sit on it. No es un trono dividido, sino que solamente una persona puede ocupar ese puesto. And we're going to take a look at in Matthew 14. Perdón. Vamos a ir juntos a Mateos 14, 23, 32. You know, before we're going to read this, I'm just going to share a little bit of the background from the verse 14. Antes de leer juntos estos versículos, vamos a ver un poquito el contexto de esta historia. Because Jesus had just heard about the tragic news his cousin had been beheaded and killed. Porque en este momento Cristo recién se había enterado de lo que le había pasado a su primo Juan, cómo lo habían apresado y cómo le habían dado muerte. John the Baptist. Juan el Bautista. And so he had traveled by boat by himself to a deserted place. Así que Cristo escoge coger el barco y atravesar, e irse a un lugar He desértico. wanted to be by himself and pray. Porque lo único que necesita en estos momentos es estar solo y orar. But guess what? The multitude followed him. Pero imaginaos qué es lo que pasa. Las multitudes les siguen persiguiendo. And but you know, he kept his focus and his priority, and he decided to help them. Pero Cristo nunca olvidaba cuál era su prioridad y siempre era la multitud, así que decide ayudarlos. It says that he was moved with compassion there in verse 14. Y la Biblia misma dice que Cristo fue conmovido con compasión. Con compasión miró a esa gente que le estaba persiguiendo. So he healed them, it says. Y también dice que se acercó a ellos y los curó. And then when it was getting late, Y cuando se estaba ya oscureciendo, the disciples said, "Send the multitudes away. los discípulos le aconsejan, mándalos a casa, They need to eat." porque es hora de la comida. Jesus said, "You give them to eat." Pero Jesús le dice, dadle vosotros de comer. But we only have 5 bread and 2 fishes. Pero nosotros solo tenemos 5 panes y 2 peces. Well, God said, "Give them to me." Y Cristo dijo, traedlos a mí. And we know what happened. He multiplied them. Y sabemos lo que pasó. Él multiplicó And esa comida. that's when he fed the 5,000. Y ese es el momento cuando Él alimenta a 5.000 personas. Remember how many baskets of food that was left over? ¿Os acordáis de cuántas cestas de migajas quedaron? 12 baskets. 12 cestas. 1
basket enough for each disciple. Había quedado una cesta para cada discípulo. Jesus is the bread of life. Jesús mismo es el pan de vida. And it says in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, Y en Mateo se nos dice que el hombre no vive solamente de but pan, of every word that proceeds out of the mouth of God. sino que también de cada palabra que sale de la boca de Dios. We can take God at His promises. Así que podemos confiar en las promesas de Dios. He was showing the disciples, you don't need to doubt, believe in me. Cristo les mostró a los discípulos, no tenéis motivos para dudar, podéis confiar en mí. I can take care of each one of you and you will have more than enough. Yo puedo cuidar de cada uno de vosotros y vais a tener más de lo que necesitáis. So verse 23, Así que en el versículo 23, He had just sent away the disciples by boat. Cristo ya había mandado a los discípulos con el barco. It says, and when He had sent the multitudes away, He went up on the mountain by Himself to pray. Now when the evening came, He was alone there. Cuando ya la hubo despedido, subió Jesús al monte para orar a solas, y al llegar la noche aún seguía ahí él solo. Finally, He was alone. Por fin Cristo se queda solo, After a long day, después de un largo día. finally He could pray. Por fin podía orar. Do you think Jesus knows what will take place day by day? ¿Creéis que Cristo conoce todo lo que va a ocurrir cada día? In the Desire of Ages, Ellen White, she writes the following. En el deseo de toda la gente, Elena White escribe: Day by day, the Father unfolded His plans. cada día el Padre revelaba a su Hijo los planes para ese día. So shall we depend upon God that our lives may be the simple outworking of His will. De la misma forma, nosotros deberíamos de confiar en que Dios tiene planeado cada cosa que nos tiene que pasar. Verse 24. Y el versículo 24. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Entre tanto, la barca se había alejado mucho de la tierra firme y era azotada por las olas. In Mark it says that He saw them toiling and rowing. En Marcos nos dice que Cristo los veía como estaban ahí apresurados en mantener el barco a flote. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. De madrugada Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. Los discípulos al verle andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Okay, so Jesus had just tried to teach them a lesson. Así que tenemos a Cristo que recién les había dado una lección. And here they are in a boat in its storm. Y a pocas horas después se encuentran en el barco en medio de una tormenta. And then they see someone coming on the water. Y pueden ver a alguien acercándose. The first thing that comes to their mind, it must be a ghost. Pero lo primero que se les ocurre pensar es que es un fantasma. Why? ¿Por qué pensaron eso? I mean, why are they not thinking, could this be Jesus? ¿Por qué no se les ocurrió pensar, ¿y si este es Jesús? And then they shout out for fear. Y empezaron a gritar llenos de miedo. And verse 27. Y el versículo 27. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Pero Jesús les habló diciéndoles: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. In the Greek word is ego eimi, I am. Y aquí Jesús emplea una palabra griega que significa yo soy el que soy. God's name, I am. Ese es el mismo nombre de Dios. It's me. Soy yo. Don't be afraid. No hay motivo para estar asustado. And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. So he said, "Come." Ven, dijo Jesús. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Así que bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. We see some faith there. Vemos aquí algo de fe. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Peter moved his eyes from Christ to the waves. Pedro movió sus ojos de la persona de Cristo hacia las olas que le rodeaban.
Do you recognize yourself? ¿Puedes reconocerte a ti en este personaje? When you fall, Cuando te estás hundiendo, you move your eyes from Christ to the waves around you. quitas tus ojos de Cristo y miras lo que te rodea. But notice what Jesus is doing. Pero mirad lo que Cristo hace. He's not starting to blame him and, what are you doing? Help yourself. Nos esperaríamos que Cristo dijera, mira lo que has hecho, ahora a ver cómo sales de esta. No, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Aquí la Biblia dice que al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, And then he said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" qué poca fe, ¿por qué lo has dudado? He helped him and then asked him a question. Cristo primero le ayuda y luego le pregunta. And then they got into the boat and the wind ceased. En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. When Jesus is sitting at our throne, we have peace. Cuando Cristo se sienta en nuestro trono, hay paz. They could even have peace in that boat if they let Jesus sit on their throne. Podrían haber tenido mucha paz estando en el barco si Cristo hubiera estado en el trono de sus vidas. So do you see the mind of Christ versus the mind of the disciples? Aquí vemos la mente de Cristo versus la mente de los discípulos. Christ was serving, sacrificing, and loving. Cristo siempre estaba dispuesto a sacrificarse, a mostrar su amor, a servir a los demás. The disciples, they were doubting and they were self-centered and they were fighting who's the greatest. Mientras que los discípulos siempre estaban dudando y siempre estaban peleando por quién es el mejor y quién está en el centro. Siempre estaban enfocados en ellos. But the question is, are we in any better condition? Pero la pregunta más importante es, ¿somos nosotros diferentes? Is the church? ¿La iglesia está mejor? Do we only have the mind of Christ and it fits us a little bit and then a little bit on the waves? A veces miramos a Cristo cuando más nos conviene y luego también miramos las olas porque nos conviene más. You know, Jesus had said earlier in Matthew chapter 6, verse 24, En Mateo 6, 24, Cristo había dicho, "No man can save two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. There's only one throne and only one can sit on it. Hay solamente un trono y solamente una persona puede ocupar ese Do trono. you behold something or someone? ¿Estás contemplando algo o a alguien? And I hope that someone is Christ. Y si es alguien, ojalá sea Cristo. It doesn't mean that we cannot look at circumstances around us and discuss and reason about them. Eso no significa que no nos enteramos de lo que pasa alrededor nuestro y no hablamos y no opinamos sobre ello. But we have to ask the question, who is sitting at my throne? Pero lo que te tienes que preguntar es siempre, ¿quién está gobernando en mi trono? Who is the foundation of my life and my choices? ¿Quién es la fundación de mi vida, de mis deseos, de lo que escojo? We need to do, as it says in Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things here on earth. Y así como dice Colosenses 3:2, tenemos que poner nuestra afectividad en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. If we choose to behold eternal things, Porque si estamos contemplando las cosas eternas, will we then do things that are displeasing to God? ¿creéis que podemos estar cometiendo cosas que están en contra de Dios? No. No. In difficulties and problems, Cuando tenemos problemas y dificultades, do you look to Christ ¿miras a Jesús or do you look at the waves around you? o miras las olas alrededor? Trying to fix things yourselves, as we talked about yesterday, for those of you who were here. Y de alguna forma pues estás intentando arreglar las cosas por tu cuenta, así como hemos hablado anoche. You know, there's a principle that says, well, Ellen White says this also, Hay un principio que también Ellen White lo apoya, by beholding we become changed. que dice que contemplando somos cambiados. So what we look at, Así que las cosas que contemplamos, what we think about, cosas que pensamos, is affecting, it will change us. nos afectan en la forma en que cambiamos. One very important part of the brain is here, Una parte importante de nuestro cerebro se encuentra justo delante, the frontal lobe. y es el lobo frontal.
lóbulo frontal. Do you know what importance this part has? ¿Y sabéis la importancia de esta parte del cerebro? It has to do with your choice, Tiene que ver con nuestras decisiones, judgment, juicio, personality, personalidad character. y el carácter. Very important things. Así que casi todo lo más importante está And aquí. you know, they did some surgery, some people that had to remove partly the frontal lobe. Y ahí se han hecho algunos estudios sobre las personas que por algunas circunstancias han tenido que ser intervenidas quirúrgicamente y alguna parte de esta parte del cerebro fue removida. Yeah, well, not totally, but Puede que no totalmente, they were at pero least doing surgery here. personas que han tenido que ser intervenidas en esta zona. Guess what happened after? Y a ver qué ha pasado después con estas personas. They changed personality. Resulta que después de ese momento They changed characters. ha cambiado muchísimo su personalidad, su carácter. Of course, they didn't realize that themselves, Claro está que no se daban cuenta de ello. but their friends and family noticed it right away. Pero todos los que los rodeaban podían ver que esa persona era otra. In the end time, the Bible says that the God's people, if we are faithful, will get sealed. La Biblia dice que todos los que serán fieles a Dios en la última generación serán sellados. Sealed where? ¿Sellados dónde? Here. Aquí mismo. Doesn't that make sense? ¿Nos parece interesante? It's where we have our character. Porque es ahí donde tenemos el That's where we carácter. will get our approvement. Ahí es donde Dios pondrá aprobado. By God's grace. Aprobados por la gracia de Dios. But both Satan and God will sit at our throne. Pero tanto Satanás como Dios, uno de ellos tendrá que gobernar nuestro trono. Both cannot do it. Juntos no lo pueden And hacer. that's a choice we need to make every day. Y esto es algo que decidimos cada día. Who will sit at my throne today? ¿Quién se sentará en mi trono hoy? I'm going to read you a quote from Ellen White. Os voy a leer un párrafo de Elena White. This is something that I've been wrestling with in my life. Y es algo que le ha tocado convivir y superar en su vida. And I'm sure there are more than I who have done that. Y seguramente hay mucha gente que le va a tocar esto. It's from the book Messages to Young People. Este libro, Mensajes para los A Jóvenes, great book. un libro extraordinario. Read it if you haven't. Todos los que lo tenéis, que lo leáis, It will help you a lot in your walk. porque te va a ayudar muchísimo en tu caminar. And maybe you don't have to do the same errors as others because you can learn from other people. Y lo más bonito es que podrás evitar cometer los mismos errores que otras personas han cometido. So she says, among the most dangerous resorts for pleasure is the theater. Entre las cosas más peligrosas para divertirse se encuentra el teatro. Strong words right away. Ya empieza bastante fuerte. Instead of being a school for morality and virtue, as it so often claimed, it is the very hotbed of immorality. Dice, en lugar de ser una escuela para la moralidad y virtud, así como se le clama muchas veces, es más bien la misma cuna de la inmoralidad. Vicious habits and sinful propensities are strengthened and confirmed by these entertainments. Los vicios y los hábitos pecaminosos son fortalecidos y ajustados por esta forma de entretenimiento. Low songs, lewd gestures, expressions, and attitudes deprave the imagination and debase the morals. Canciones suaves, gestos livianos, expresiones y actitudes degeneran la imaginación y rebajan la moralidad. Every youth who habitually attends such exhibitions will be corrupted in principle. Todos los jóvenes que acostumbran a atender eventos como tales van a ver sus principios corrompidos. And listen to this sentence. Y escuchad esta frase There también. is no influence in our land more powerful to poison the imagination, to destroy religious impressions, and to blunt the relish for tranquil pleasures and sober realities of life than theatrical amusements. Dice, no hay peor influencia en nuestra tierra para envenenar la imaginación y destruir las impresiones religiosas, para hacer que el interés para los placeres tranquilos y las realidades sobrias de la vida sean disminuidas como lo hace el humor teatral.
The love for these scenes increases with every indulgence. El amor por estas escenas presentadas es incrementado con cada participación. And it says the only safe course is to shun the theater. Y dice más en adelante que la única forma de mantenernos seguros de estas influencias es simplemente no ir. And then she recommends that there are other modes of recreation which are highly beneficial to both body and mind. Y luego ella aconseja, dice, hay muchas formas de recreación seguras y beneficiosas tanto para el cuerpo como para la mente del ser humano. And she says recreation in open air and contemplation of the works of God in nature will be of highest benefit. Y ella aconseja pasar tiempo en naturaleza contemplando la creación de Dios porque eso traerá un beneficio real y verdadero tanto a la mente como al cuerpo. You know, what she writes here about theater, Lo que ella escribe aquí sobre el teatro, I think she's using very strong words, and this was in the 1800s. y emplea palabras muy fuertes, y esto que lo escribe en los 1800, a finales. I think she would use much stronger words today for television and movies, Imaginaos lo que diría hoy sobre la tele y sobre las películas, if she knew. si ella But supiera. that means because today the world has gone, it's much worse what we see today and what was in theater by then. Porque está claro que las cosas han ido a mucho peor desde aquel entonces. And this is true, because that's what people say about movies. Exactly what she says. They're educational. They're important for us. They're good. They're Y learning. es interesante que hay muchas personas que defienden las películas tal como esa gente defendía el teatro entonces y dicen hay muchas enseñanzas muy positivas, hay historias de vida, hay tantas cosas que se puede aprender, son morales. And I also said that as a good argument. Y le parecía un buen argumento a él también y siempre lo empleaba. But I knew that watching someone killing someone else was not the will of God. Pero también sabía que mirar a alguien que está matando a otra persona, eso no puede ser la voluntad de Dios. I knew that watching a movie where it's breaking the 10 commandments hundreds of times is not according to the word of God. Y estar contemplando una película en la que la ley de Dios es pisoteada una y otra vez tampoco puede ser la voluntad de Dios. But it was funny and entertaining. Pero es que era tan divertido y tan entretenido. And maybe I even learned something. Y posiblemente también hay buenas enseñanzas que he podido sacar. But this was a hard time of my life when I realized something. Pero ese momento de mi vida ha sido un momento muy difícil en el que me he dado cuenta de algo muy importante. God pointed me to Galatians 5. Dios me llevó a un versículo de Galatas 5, He's talking about the fruits of the Spirit and the works of the flesh. donde se habla de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu. And, and then I asked myself, how much of the fruits of the Spirit do I see in this particular movie? Así que empecé a preguntarme cuántos frutos del espíritu estoy descubriendo en esta película. Yeah, maybe it's a good movie, so I see a lot. Es una película bastante buena, así que encuentro bastantes. What about the works of the flesh? Pero a ver ahora cuántas cosas que tienen que ver con los frutos de la carne estoy descubriendo. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings. Y lo encontramos aquí enumerado que dice, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, vicios, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se irritan fácilmente, provocan rivalidades, divisiones y partidismo, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas por el estilo. So, even wrath and strife. Incluso estas cosas que aquí están mencionados como discordia, envidiosos, glotones. Can you just find a movie without this? ¿Hay alguna película en la que no encontramos nada de lo que aquí hemos enumerado? In that there it says, they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Porque aquí dice, os advierto, como antes ya lo he dicho, que quienes así se conducen no tendrán parte en el reino de Dios.
if that's true, then why should I get entertained by it? Si esto es verdad, ¿por qué estas actitudes deberían entretenerme? And we have to ask ourselves, do I find these things that the Bible prohibits in the movies I watch? Así que nos tenemos que preguntar, ¿estas cosas que la Biblia aquí enumera las encuentro en la película que estoy viendo ahora? What I look at the computer, Lo que estoy viendo en mi ordenador, in what I read, o lo que leo, in my social activities. en mis actividades sociales. Because in all areas of life, we are supposed to give glory to God, right? Porque en todas las áreas de nuestra vida estamos llamados a dar gloria a Dios. And I started asking myself these questions before. Y empecé a preguntarme estas cosas. That was very hard, Y fue muy difícil. very tough, Un trabajo muy duro. because I like these things. Porque me gustaban estas cosas. Dr. Neil Medley, a famous doctor in America, Un doctor muy famoso en Estados Unidos, he says, entertainment television suppresses the frontal lobe. él dice que el entretenimiento televisivo es lo que aprieta el lóbulo central, Interesting. frontal. Es muy interesante. How can that be? ¿Cómo pasa eso? You know, because there's often a lot of lights, Eso es por el efecto de las luces, rapid change of angles. la rapidez con la que se mueven las imágenes You y know, los ángulos, the brain is getting so much information y el cerebro recibe tanta y tanta información that it has to shut down this part. que tiene que apagarse, ponerse en... But all these things are affecting it. Pero aunque está apagado, todo lo que está recibiendo se guarda. And do you know what happens then? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Then the information hits the limbic system Que toda la información pasa de aquí al sistema límbico. and down to your subconsciousness. Y ahí está el subconsciente. The limbic system has to do with your emotions. El sistema límbico tiene que ver con lo que sientes, con tus emociones. That's why you cry or feel emotional when you watch a movie. Por eso te pones a llorar cuando ves algo en una película. Do you ever see someone stand up and say, "This is wrong," while watching a movie? ¿Habéis visto a alguien que se levanta en medio de la película y así con una fuerza de carácter dice esto está mal, lo que están diciendo está mal? Have you? ¿Has visto alguna vez en el cine? Maybe, but usually not, right? Puede que hay de vez en cuando alguno, pero lo normal no es ver a alguien levantarse en medio de la película. You know why? ¿Sabéis por qué? Because this part is shut off where you have your morality and character. Porque la parte donde tenemos la moralidad, el carácter, las decisiones está apagada. If you see some doctors watching educational television, Si tienes la oportunidad de ver unos doctores viendo un canal con cosas de educación, one angle, tienes una parte, un ángulo, someone sharing an exciting lecture, alguien que está compartiendo con mucho entusiasmo un tema, like now, hopefully, puede que como ahora, then suddenly the doctors, they stop and argue. What he's saying is not right. y de repente el otro que está escuchando está muy atento y dice, oye, lo que estás diciendo está mal. ¿Cómo No, puedes? he's right. Y luego otro dice, no, lo que está diciendo está muy bien. You know why? ¿Sabéis por qué? Because it's not shutting down the frontal lobe. Porque es algo que no te ha apagado el lóbulo frontal y estás ahí. It's not the same way of making a production. No es lo mismo cuando estás delante de una producción. So, there are many studies on the brain on these things. Sobre estas cosas se han hecho muchos estudios. They made studies and found some amazing neurons in our brains. Y uno de esos estudios ha mostrado que en nuestro cerebro se encuentran unas neuronas muy especiales. They are called mirror neurons. Y son llamadas neuronas espejo. Because they discovered if I look someone who is doing a certain activity, Y han descubierto que cuando tú estás mirando a alguien que está haciendo algo, let's say I watch someone who is eating. por ejemplo, estás viendo a alguien comiendo. These neurons will react in the same way as the person who is doing this very activity. Hay una parte de las neuronas que responden a la actividad de la otra persona como si tú mismo fueras la persona que está haciendo esa If actividad. someone plays with a ball, Hay otro experimento que se han hecho con una pelota. same thing. Estás mirando a la persona Same. que juega y hay unas neuronas que perciben que tú estás jugando.
the same neurological activity happens in your brain as in the brain of this person. Así que en tu cerebro va a suceder la misma actividad neurológica que en el cerebro de la persona que realmente está haciendo la actividad. And another scientific study they did it in Germany, Y otro estudio científico que han hecho en Alemania they tested this. han testado lo siguiente. They invited people to watch a simple movie of someone playing with some cards and doing other things. Han llamado a un montón de personas y les han puesto a ver una película en la que alguien jugaba las cartas o algo así. In 2 weeks, Y en 2 semanas, many people who had watched these things, of just simple things what people had been doing, a estas personas que solo fueron expuestas a unas actividades muy básicas, they believed they had done it themselves. estaban convencidos al 100% de que ellos mismos habían participado activamente en esas actividades. That's how strong our mind is. Y así descubrieron lo poderosa que es nuestra mente. And that tells me if I see someone killing someone, Lo que me hace pensar que cuando yo veo y contemplo a alguien matando, if I see someone being angry, veo a alguien que está furioso, fighting, que está peleando, it will affect my brain a lot. va a afectar mi cerebro muchísimo. So that my brain, part of my brain, take it as if I did it myself. Porque una parte de tu cerebro registra esa información como que tú mismo lo hayas hecho. So can you imagine children in America that have, at the age of 18, watched thousands upon thousands of murders? Así que imaginaos el cerebro de un joven estadounidense que hasta los 18 ha contemplado horas y horas de crímenes y violencia. And that was a study, but I don't think we are any better here in Europe. El estudio lo han hecho ahí, pero seguramente en Europa tampoco estamos mejor. Can you imagine what happens with our brain after that? ¿Te puedes imaginar lo que ocurre en tu cerebro después de tanta exposición? You know, there is a similar list in Romans chapter 1 as in Galatians. Tenemos otra lista en Romanos 1. And it says there in let's see. Yeah, basically the list starts in verse 29 into 31. Empezando con el versículo 29. It says, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness, they are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning and untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, and so on. Dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, soberbios, inventan maldades, desobedecen a los padres, no tienen cariño a nadie, no perdonan, no sienten compasión. And listen now what it says in verse 32, and this is very interesting. Y ahora vamos a leer el versículo 32. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, Saben muy bien que Dios ha decretado la muerte contra quienes hacen estas cosas. not only do the same, but have pleasure in them that do them. Sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. That means, do I take pleasure in people that are proud? Así que te tienes que preguntar, ¿tengo placer en ver a las personas que hacen estas cosas? Disobedient, Que son desobedientes, boasting, que son envidiosos. and so on, and this list, right? Y toda esta lista. That's exactly what the movie makers want you to do. Esto es lo que una película te hará disfrutar. Because a movie without any of these things is not a good movie. Porque una película que no tiene todos estos ingredientes no es una buena película. By beholding, we become changed. Contemplando somos cambiados. Who is sitting on your throne? ¿Quién está sentado en tu trono? What do you feed your mind with? ¿Con qué alimentas tu mente? If we let ourselves getting entertained by these things, Porque si nos dejamos entretener con estas cosas, we need to ask ourselves, who is sitting on my throne? te tienes que preguntar, ¿quién está en mi trono? In Proverbs it says in 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
Y así como encontramos en Proverbios 4:23, donde dice, guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de ahí emana la fuente de vida. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the froward mouth do I hate. Y luego en Proverbios 8:13 dice, el temor a Dios es odiar lo malo, el orgullo, la arrogancia y todas las cosas pecaminosas. Y también las cosas que podemos decir con nuestra boca. Todo eso es odiar, hay que odiar. So the fear of the Lord is to hate evil. Así que lo dice claramente, si quieres temer a Dios tienes que odiar lo malo. That means we have to take distance from all of them. Y odiar significa apartarse, poner distancia entre ti y esas cosas. What's the message of the first angel in Revelation 14? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14? What does it say first? ¿Qué dice? Fear God. Dice temer a Dios. If fearing God is to hate evil, Y si temer a Dios es odiar lo malo, can we still be entertained by it? ¿podemos amar a Dios y seguir dejándonos entretenidos por estas cosas? The Bible is serious about these things. La Biblia es muy seria sobre estos temas. And you see, we live in a world, Vivimos en un mundo if I walk down the streets, donde puedes caminar por la calle normal day, en un día cualquiera we see immorality on posters. y puedes ver un montón de inmoralidad en los carteles de publicidad. In the streets. En la calle misma. Sex, violence, stealing, Imágenes de sexo, de violencia, de robo, bad language, un lenguaje bajo, talking behind the back. gente que está chismorreando por detrás. I don't know about you, but I don't need any extra things in my life with sin rather than those who I'm forced to see or hear. No sé vosotros, pero para mí ya estamos expuestos a bastantes cosas negativas como para escoger aún más pasar tiempo delante de cosas que ya sabemos que son malas. We need to train ourselves to guard our hearts Tenemos que entrenarnos a saber cómo guardar nuestro corazón, because God wants to dwell there. porque Dios quiere morar en él. And why it says in Patriarchs and Prophets that the mind is educated to familiarity with sin. Y Elena White en Patriarcas y Profetas dice que nuestra mente llega a familiarizarse con el pecado. So if we can educate our heart to get used to sin, Así que podemos educar nuestra mente y nuestro corazón para que se acostumbre al pecado, it's possible to educate our hearts to become familiar with Christ. lo que nos hace pensar que también podemos educar la mente y el corazón para que sean familiarizados con Cristo. You want to do that? ¿Quieres hacer eso? If someone tells you a lie enough times, you will believe it after a while. Si alguien te sigue mintiendo con lo mismo por mucho tiempo, al final lo creerás. This is how it is with sin. We're getting used to it. Lo mismo pasa con el pecado. Si siempre lo ves, nos acostumbremos a él. This is the problem we see in today's literature, music, movies, and so many things. Y esto es lo que vemos en esta civilización en la que vivimos, que nos hemos acostumbrado tanto al pecado. Who is sitting on your throne? Y entonces nos preguntamos, ¿quién está en tu trono? If Jesus is sitting on your throne, Porque si Cristo está en tu trono, if He's the one you behold every day, si Él es al que tú contemplas cada día, every hour, y cada hora, every minute, y cada minuto, every second, y cada segundo, you will ask, te vas a preguntar, will Jesus do this together with me? ¿Cristo se quedaría haciendo lo que yo quiero hacer? You will invite Him to sit beside you, ¿Lo invitarías a sentarse contigo? to take part on your activities. Y ser partícipe en tus actividades. Do you want to say like David, ¿Te gustaría decir como David? I will set no wicked things before mine eyes. No pondré delante de mis ojos nada negativo. Lord, turn away my eyes from beholding vanity. Señor, aparta mis ojos de las cosas vanas. You know, our brain is getting fed up with so much garbage that we get careless to it. Nuestro cerebro es aplastado con toda la información negativa, con toda la basura que recibe cada día. Sometimes I wonder why I don't react more when I hear about bad news. Y a veces me pregunto por qué no reacciono más
con más ímpetu a las malas noticias que escucho todos los días. Something is not right in this society. Algo anda mal en esta sociedad. Have you heard about Ivan the Great? ¿Habéis oído alguna vez de Iván el Grande? Ivan the Great of the Soviet Union, yeah. De la Unión Soviética, uno de los emperadores. In the 1500s, En el siglo XV, 1400s, the 15th century, sorry. sí, en el siglo XX, sí. He brought together, warring tribes until what became the Soviet Union. A él consiguió unir todas las tribus que había conquistado. He was very courageous and a good man. Era un hombre muy valiente y de buen corazón. But there was one problem. Pero había un problema. He was not married. Aún no se había casado. And his servants said, you need to get married and get a son so we have someone to take over the throne when you die. Y sus consejeros reales le decían, te tienes que casar y necesitas tener hijos para tener quien te siga en el trono. And he said, oh, well, I don't have time to look for a wife. Y él siempre decía, yo nunca tengo tiempo para estar buscándome una mujer. Well, if you find someone, I'm willing to listen. Así que si vosotros os dedicáis a esta tarea, yo os voy a hacer caso. All right, so they sent people around Europe to look. Así que mandaron unos mensajeros a toda Europa. They found a beautiful princess in Greece. Y encontraron una bella princesa en Grecia. She was nice and beautiful and all of this. Y era guapa, era joven. And so they asked Ivan, well, what do you think about her? Así que le contaron, mira, te hemos encontrado una princesa, ¿qué te parece? Well, if she's good, I'll take her. It's okay. Y ellos han dicho, pues si a vosotros os parece bien, pues nada, la traéis aquí. And so the king of Greece, imagine, he was delighted when he heard about this. Así que el rey de Grecia estaba súper contento de saber que su hija se iba a casar con Because Iván. he gets to come in a favorable way toward with the giant of the north. Porque le encantaba estar en buenas relaciones con ese gigante que crecía en el norte. But he said, I have one condition. Pero él dijo, mira, todo está bien, solo una condición. You can't marry my daughter without becoming a member of the Greek Orthodox Church. No puedes coger la mano de mi hija si tú no eres parte de la iglesia griega. And Ivan said, no problem. E Iván dijo, pues sabes qué, ningún problema. So they sent a priest to teach Ivan about catechism in record time. Así que mandaron a un cura y instruyeron a Iván en poco tiempo todo el catequismo. And he went together with 500 soldiers down to Greece to get baptized. And Así que este gran Iván, junto con 500 soldados de los más valientes, bajaron a Grecia para ser bautizados. And the soldiers were loyal to their master. Y como los soldados eran tan loyales a su They said, we also want to get baptized. emperador, han dicho, pues nosotros también nos vamos a bautizar. And then they got ready. Así que se han preparado. Also getting teaching of catechism very fast. También ellos aprendieron rápido el catequismo, But then there was a problem. pero había un problema. The church could not baptize professional soldiers, that is, killing people. La religión no podía bautizar a personas que se dedican a matar gente, But they solved the problem. pero han encontrado una solución. So now there were 1,000 people walking out in the Mediterranean Sea. Así que había, bajando en el mar Mediterráneo, Many people were watching. 500 soldados y mucha gente mirando. And all the soldiers were taking up their sword like this, Y todos sacaron su espada over their heads. por encima de la cabeza And they got baptized. y se bautizaron así poco a poco. They got wet all until the sword. Y se han mojado hasta la espada. Were they baptized? ¿Se bautizaron? Well, at least they thought it was no problem. Por lo menos ellos así creían que no había ningún problema. This is a powerful picture of Christianity today. Pero esto es un ejemplo muy poderoso para el cristianismo de hoy. How many baptized arms do we have in here? ¿Cuántos brazos bautizados tenemos en la iglesia? What about unbaptized talents? ¿Cuántos talentos aún sin bautizar tenemos? Unbaptized books? ¿Cuántos libros Social sin bautizar? activities? Actividades sociales no bautizadas. Entertainment?
entretenimientos or any unbaptized movies. o películas no bautizadas. We are good as Christians to give God the 90 or maybe 99.9%. Como cristianos se nos da muy bien entregar a Dios 90 y algo, 99 hasta. But we say, Lord, but just don't touch this because this is my time, when I'm going to relax. Pero siempre tenemos ahí un espacio o una actividad en la que decimos, Señor, mira, todo esto es tuyo, pero esto es solo mío. But we deceive ourselves by doing that. Pero no nos damos cuenta que nos estamos engañando. We need to surrender all or nothing. Porque o entregas todo o no has entregado nada. Because God can only take place at an undivided throne. Porque Dios no puede sentarse en un trono que está dividido. Who's sitting on your throne? ¿Quién está en tu trono? And why it says in First Testimonies, page 143, En el primer tomo de los testimonios para la iglesia, Elena White dice, quoting in Revelation 3, y está citando del libro de Apocalipsis, capítulo 3. starting off, Jesus says, Y aquí empieza un versículo en el que Cristo dice, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. dice, mira, yo estoy a la puerta y yo estoy pegando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. And then it says, I saw that many have so much rubbish piled up at the door of their heart that they cannot get the door open. Y Elena White dice, he visto que muchas personas tienen amontonadas a la puerta de su corazón un montón de basura de tal forma que la puerta no se puede abrir. Some have difficulties between themselves and their brethren to remove. Y muchos tienen grandes problemas en intentar coger eso y tirarlo a un lado. Others have evil tempers, Muchos tienen un temperamento diabólico. selfish covetousness, Están llenos de... cuando estás enfocado en ti mismo, de egoísmo. to remove before they can open the door. No son capaces de quitar todo esto antes de abrir la puerta. Others have rolled the world before the door of their heart, which bars the door. Muchos han hecho que todo el mundo viniera rodeando su casa y la puerta no se puede abrir. All this rubbish must be taken away and then they can open the door and welcome the Savior in. Si no quitan toda esa basura delante de sus puertas, Cristo nunca podrá abrir esa puerta y entrar en su corazón. Do you have something at the door of your heart that is hindering Christ from getting in? ¿Hay algo en la puerta de tu corazón que no permite que Cristo entre? And the solution Y la solución is to behold Christ. es contemplar a Cristo. Philippians 4:8. Y encontramos en Filipenses 4:8, Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, pure, lovely, of good report, if there be any virtue and there be any praise, think on these things. Por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. Here's another way or another scripture to follow when it comes to the movies we see and the books we read. Eso es otro criterio que podemos seguir cuando escogemos lo que vamos a ver o lo que vamos a leer. And the entertainment we take part of. Y todos los entretenimientos en los que nos estamos involucrando. In our relationship with others. En nuestras relaciones con otros. In our thoughts and the things we do. En todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. If you will live like this, Si llegas a vivir en concordancia con esto, you will find a treasure that is the key to the happiest life ever. encontrarás ese tesoro que hará que tu vida sea de lo más feliz. You will not miss the bad influence in movies or books. Te aseguro que nunca vas a echar de menos la mala influencia de las películas y de los libros, When Christ is making you happy. cuando Cristo te hace realmente feliz. You know, if we remove something from our lives, we have to fill it with something better. Siempre que quitas algo de tu vida, tienes que llenarlo con algo bueno, If not, Satan will do that for you. porque si no, Satanás mismo traerá otras cosas malas. In Adventist homepage 127 to 128, En el Hogar Adventista,
encontramos en la página 127 y 128, every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. cada pensamiento tiene que ser rendido a Jesucristo. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul. Y cada actitud carnal que podamos tener tiene que ser sobrelevada al poder de la mente. The love of God must reign supreme. Y el amor de Cristo tiene que ser el que reina supremamente. Christ must occupy an undivided throne. Cristo tiene que ocupar un trono indeciso. Our bodies are to be regarded as His purchased possession. Y nuestros cuerpos tienen que ser guardados como con su máximo tesoro. The members of the body are to become the instruments of righteousness. Y los miembros de nuestro cuerpo llegan a ser instrumentos de justicia. That's why God created us. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha creado. We are purchased by Christ's blood. Fuimos salvados con la sangre de Cristo. We need to take care of our bodies. Y por eso tenemos que cuidar nuestros cuerpos. And we are to be His instruments of righteousness. Y tenemos que llegar a ser instrumentos de su justicia. To spread His love. Los que reparten su amor. He loved us so much that He died for us. Él nos amó tanto que ha muerto por nosotros. What do we do for Him? ¿Qué hacemos nosotros a cambio por esto? Do we want to be His instrument of righteousness? ¿Queremos ser sus instrumentos de justicia? You know, this is great news. Hay una buena noticia. And it says in 2 Corinthians 3:18, En 2 de Corintios 3:18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. If we behold Christ and His character, Si contemplamos a Cristo y a su carácter, character of love, que es un carácter de amor, we will become like it. nosotros llegaremos a ser como Él. If we behold all kinds of evils, Pero si contemplamos todas las cosas malas, small or big, cosas más malas o we will become menos like malas, it. llegaremos a ser como esas cosas. When Jesus said that, in Matthew 5, that only if you look at a woman with lust, you have committed adultery. Y cuando Cristo mismo dice que solo con mirar a una mujer en tu mente ya has cometido adulterio. And He said it's better to pluck out your eye, Y Él dice es mejor que saques tu ojo. that the one part of you perish than your whole soul. Es mejor que una parte de tu cuerpo se pierda pero que tu alma se salve. If your right hand causes you to sin, pluck it, cut it off. Y si tu brazo derecho te hace pecar, es mejor cortarlo. And this is for you and me. Y esto es un símbolo para tú y yo. And with this banker that I started off sharing about, Y si os acordáis la historia del principio con el banquero, his arm was cut off, right? que había perdido su brazo, But he continued to cry. pero él seguía llorando. He was not sorry. No le daba pena. It doesn't help to cut off the arm unless we have turned from sin. De nada sirve que te cortes el brazo si tu corazón está aún pegado al pecado. Because of the grace of Christ, there's hope for us still. Por la gracia de Cristo aún hay esperanza para nosotros. We need to guard our hearts. Tenemos que cuidar nuestro corazón. The earlier the sin is stopped, the easier it is to say no. Cuanto antes paren los pies del pecado, más fácil será la próxima vez decir no. If what you see on TV and your computer Si lo que estás contemplando en tu ordenador o en la televisión is breaking down your morality, está rompiendo tu moralidad is destroying your frontal lobe, y está destrozando tu lóbulo frontal your character, y tu carácter, throw away that. tira esas cosas. It's better to lose your computer or your movies than for your whole soul to get lost. Es mucho mejor que te apartes, que quites tu ordenador o las películas que perder tu alma. When I was 18, Jesus showed me that He can only take place at an undivided throne. Cuando tenía 18 años, Cristo me mostró que Él podía sentarse en mi trono solo si no había nadie más. I realized I have to do something radical. Y me di cuenta de que tenía que hacer algo radical. Study the Word.
Empecé a estudiar la palabra Galatians 5, y estudié Gálatas 5 and other places, and I analyze my movies. y muchos otros versículos de la Biblia y empecé a analizar las películas que And for veía. me, I figure out that there are even evil things in the so-called good Christian movies out there. Y me di cuenta que hasta en las películas así llamadas buenas películas cristianas encontramos rasgos de carácter negativos. We need to analyze every segment of the movie, not only as a whole. Y tenemos que analizar cada imagen que estamos viendo en una imagen, no en una película, no en la película por entera. And God called me to do something radical. Y Dios me llamó a hacer algo radical. One of the hardest things I've done in my life. Y eso fue algo que puede que de lo más difícil que he hecho en mi And vida. guess what I did? ¿Y qué pensáis que he hecho? I threw away every single movie I had. He tirado todas las películas que tenía. Because none of them could bring 100% glory to God. Porque ninguna de ellas traía gloria a Dios al 100%. We have heroes of faith in the Bible. Tenemos también héroes de la fe en la Biblia. Joseph, when he was tempted, he said, how can I do this great wicked thing and sin against God? Cuando José fue tentado, dijo, ¿cómo podría yo cometer una cosa tan mala delante de los ojos de Dios? Job made a covenant with his eyes. Job mismo hizo un pacto con sus ojos. And Daniel said, I have purpose in my heart that I will not do this. Daniel mismo dice que se propuso en su corazón no hacer. See, we can learn from this. We have to decide before something happens that I will not do this. Así que tenemos que decidir lo que vamos a hacer antes de estar en la situación de hacer. We have to decide before we go to our friends and they say, let's watch this movie, that, I'm not going to watch this evil. Te tienes que decidir de lo que vas a contestar antes de ir a la casa de tu amigo y te va a decir, mira, vamos a ver juntos esta película. Do you behold something or someone ¿Estás contemplando algo o a alguien? who is on your throne? ¿Quién está en tu trono? If you behold Christ, you will have a habit to ask, does this bring glory to God? Si Cristo está en tu trono, vas a tener la costumbre de preguntar, ¿está esto trayendo gloria a Dios? See, the heavenly kingdom is about the throne. Si el reino de los cielos si el reino de los cielos tiene que ver con un trono, And the question is, who is sitting on your throne? y la pregunta es, ¿quién está sobre tu trono? Peter sat there in the boat. Pedro, que estaba en el barco, The wind were moving the boat. con las olas, con el viento que movían The el barco, waves smashed in his face. y con las olas que le pegaban en la cara, He was scared. y con el miedo que He tenía, was scared to death. ese miedo a muerte. Then suddenly he saw someone walking and he was scared again. De repente ve algo acercándose y tiene aún más miedo. But then when Christ said, it's me. Pero Cristo dice, soy yo. And he said, if it's you, let me walk to you on the water. Y Pedro dice, si eres tú, déjame venir caminando. And he started walking, Y empieza a caminar, but he lost Christ of sight. pero pierde la vista de Cristo. And instead looked at where he was walking and at realizing he was on the water. The waves were around him. Y mirando lo que estaba pisando se da cuenta que es agua y que hay olas alrededor. And he said, I'm sinking. Y grita, me estoy hundiendo. What about us? ¿Qué pasa con nosotros? Maybe some of you are thinking right now, Puede que muchos estéis pensando ahora, like the disciples, como los discípulos. this is a hard saying, what we have heard today, who can know it? Lo que estás diciendo hoy es demasiado fuerte. ¿Quién puede soportar algo así? But I will tell you, it's radical to be a Christian. Pero os digo, ser cristiano es radical. It's not an easy life, No es una vida fácil, but Christ is with us. pero Cristo está con nosotros. And God has promised that no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Y Él ha prometido que no habrá cosa buena que Él no nos dé a todos los que sigamos su camino. Psalms 84:11. Y esto lo encontramos en Salmo Jesus 84,11. paid a high price for you Cristo ha pagado un precio muy alto para ti and for me. y para mí. What is your response to Him? ¿Qué respondes a eso? What else can we do than to put Him at our throne and give Him the first place in our lives? ¿Qué más podríamos hacer que ofrecerle el trono de nuestra vida? What else can we do to give our lives to Him?
¿Qué más podríamos hacer que darle nuestra vida? Just like Jesus took the hand of Peter when he was doubting, when he was scared, Y así como Cristo cogió la mano de Pedro cuando él estaba asustado, he can take your hand today. Él puede coger tu mano hoy. Is there anyone here ¿Hay alguien aquí who would like to say, I want Christ to sit at an undivided throne in my life? que quiere decir yo quiero que Cristo se sienta en mi trono, un trono que no está dividido? If you want that, I would ask you to stand, Si quieres esto, te invito a que te levantes. only if you want. Solo si quieres. Amen. Amén. I have one other appeal. Y hay otro llamado que quiero hacer. Some of you are thinking about particular things in your life. Muchos de vosotros estarán pensando en alguna cosa particular, peculiar. Things that maybe you have struggled with. Cosas con las que estáis luchando. It can be the things we have talked about, movies and books and music. Puede que sean las cosas de las que hemos hablado, como las películas, los libros, la música. But also problems in relations to other people. Pero también pueden ser problemas con otras personas, en nuestras relaciones. I don't know what it is. No sé cuál es tu problema. But if you have something particular that you want to put at the feet of the cross today, Pero si hay algo que te gustaría poner hoy al pie de la cruz hoy, please come forward here and I will pray for you. ven aquí delante y haremos una oración. And don't feel bad. Y no te sientas mal. No one knows what you're thinking about. Nadie sabe lo que tienes en tu mente. No one knows what you want to put at the feet of the cross. Nadie sabe lo que tú quieres entregar al pie de la cruz. What is important is that Christ knows that. Lo importante es que Cristo lo sepa. So if you have something in particular that you're thinking about, right, the Spirit has spoken to you now. Y así que si en este momento el Espíritu Santo te está mostrando algo que debes entregar a Cristo, If you want to surrender that to Him, please come here and I will pray especially for you. y si quieres hacer este paso y vienes aquí delante, haré una oración especial para eso. Amen. Amén. Keep coming if you feel impressed. Si el Espíritu Santo aún te está moviendo, ven delante. God sees your hearts. Porque Dios puede ver tu corazón. Amen. Amén. Keep coming if you feel that God is speaking especially about something in your life. Si sientes que Dios te está mostrando algo especial en esta mañana, ven delante. Don't be afraid. No tengas miedo ni vergüenza, And I will pray for you. porque oraré por ti. Amen. Amén. Christ has great plans for you. Cristo tiene planes maravillosos para nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre que moras en los cielos, I thank you for these precious people here. te agradezco por estas personas tan maravillosas aquí And I thank you for the great love you have for each one of us. y te agradezco a ti por tu gran amor para cada uno de nosotros. All single person here in this room is important to you. Cada persona que aquí está es muy importante para ti. And you see that many of us have a burden on our hearts. Y tú puedes ver que en el corazón de muchos de nosotros hay grandes problemas. There can be different things. Y estas cargas pueden ser diferentes. We have realized that maybe we take part in some things in some areas of our lives Y nos hemos dado cuenta de que a veces en ciertas áreas de nuestra vida tomamos parte de cosas que no son. that are not giving 100% glory to you. Y que estas cosas no están dando gloria a ti al 100%. And we want to leave this at the cross. Y queremos dejar estas cosas al pie de la There cruz. may be movies, Puede que sean películas, entertainment, formas de entretenimiento, other activities, diversas actividades. maybe intoxicating drinks, Puede que sea lo que bebemos, maybe problems with others, o puede que problemas relacionales, or attitude toward others. o puede que es nuestra actitud hacia los demás. You know our hearts. Tú conoces nuestro corazón. And Lord, we acknowledge that we are sinking without you. Y Señor, nos damos cuenta de que sin ti nos vamos a hundir. But we want, by faith, to reach out to your hand.
Pero Señor, por la fe queremos alcanzar tu mano. and that you will pull us up. Y queremos que tú nos levantes. And I pray that you may take part at an undivided throne in our minds. Y Señor, te pedimos hoy que tomes asiento en un trono que no está dividido en nuestra mente. Because this is where our throne is. Porque ahí en la mente es donde está nuestro Where trono. our character is. Y ahí está nuestro carácter. Where you have written your commandments. Donde tú quieres escribir tus mandamientos. At least you want to write them there. Señor, te pedimos que sí, que lo hagas, que escribas tus mandamientos ahí. Lord, I ask that we may be faithful to you Y Señor, te pedimos que nos ayudes a serte fieles. until the day when we die or the day when you come back again. Serte fieles hasta ese mismo momento cuando tú vendrás o si es antes en nuestra muerte. And help us to support one another Ayúdanos, Señor, a sostenernos unos a otros, and pray for one another. a orar unos por otros. Lord, thank you for the greatest sacrifice of all, Christ sacrificed. Y Señor, te agradecemos por ese gran sacrificio, el sacrificio de tu Hijo. And for the sacrifice that He's doing right now in the heavenly sanctuary. Y también por el sacrificio que está haciendo cada día en el santuario. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.